Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en saludarlos. Quisiera nuevamente agradecer a toda la gente que me ha apoyado, que se ha suscrito, que le ha dado like, me sigue en mis redes sociales. Es muy lindo ver cómo esto se incrementa día a día, poquito a poquito, pero que también al mismo tiempo se muestra como una herramienta fructífera para quien lo necesite. Además les hago recuerdo de que estoy haciendo clases, así que me pueden pegar un mensaje por ahí a través de las redes sociales para que hagamos contacto y poder hacerle clases presenciales acá en la región metropolitana o bien telemática para otras regiones. Ya, así que de antemano muchas gracias a toda la gente que ha compartido y no, vamos a la materia de hoy. Hoy en particular vamos a finalizar lo que tiene que ver con los triángulos, ¿ya? Y para poder finalizar y englobar todo, lo que vamos a hacer es buscar el área de un triángulo, ¿ya? Esto es una de las últimas partes que nosotros necesitamos hacer, ¿ya? Y que de hecho encontrando el área del triángulo vamos a poder resolver prácticamente la de todos los otros polígonos, ¿ya? Porque como si no se acuerdan, una nota que hubo hace unas clases atrás es que todas las figuras geométricas se pueden descomponer en triángulos, ¿ya? Así que es muy importante saber esto, que es lo básico. Ahora, no nos vamos a meter en por qué la fórmula es así, porque para poder saber, y en algún momento lo vamos a hacer, por qué la fórmula es así, tendríamos que meternos en cálculo, ¿ya? Estas fórmulas vienen del cálculo, ¿ya? No vienen ni de la álgebra ni de la geometría, no, vienen del cálculo. Entonces, esta fórmula, para poder justificarla, tendríamos que avanzar mucho más en la materia, ¿ya? Pero en algún momento voy a llegar a ese punto y le voy a decir, mira, de aquí salió esa fórmula, ¿ya? Va a ser interesante cuando se vea. Entonces, el área del triángulo, entonces, es para calcular el área del triángulo de cualquier triángulo, valga la redundancia, se debe multiplicar la base B, ¿ya? Por la altura H. Luego, ese producto, aquí falta ese producto, ahí sí. Luego ese producto se divide por 2, ¿ya? ¿Por qué B? ¿Ya? Porque se supone que esto viene del inglés, ¿ya? B es base, base, ¿ya? Y H, se usa la H internacionalmente por height, ¿ya? De altura, pero en inglés, ¿ya? No es porque cosas que igual he visto, por ejemplo, personas que después escriben altura con H pensando que porque es el inicio, pero no, es porque está en inglés. ¿Ya? Entonces acá tengo un triángulo tradicional ABC con una vertical que es CD, que es coincidente con la altura, ¿ya? Que sería la altura. Y lo que nosotros necesitamos saber es cuánto es el área que está dentro del contorno ABC, ¿ya? Eso es todo lo que está achurado con verde. ¿Ya? Entonces, para este triángulo, esta sería entonces la fórmula, ¿ya? Que es el área de un triángulo, es base por la altura partido por 2, siempre. Y como ya les decía, el área es toda la región achurada, ¿ya? Todo lo que está achurado. Y está delimitado, obviamente, por los lados del triángulo, ¿ya? Ahora, en particular, este triángulo va a tener esta característica, o sea, por ejemplo, acá la base es AB, ¿ya? ¿cómo es esto? La altura va a ser CD, ¿ya? Pero, por ejemplo, si estuviera así vertical, por ejemplo, acá la base sería CD y la altura sería probablemente, porque no sé si es que esto es otro rectángulo, pero probablemente sería AC. Entonces, no es que tenga uno que ordenarlo de alguna manera para que funcione, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo resolver esto. Supongamos que AB es 30 metros, ¿ya? Y CD es 15 metros. Entonces, nosotros tenemos esa fórmula, que es la que tenemos acá, ¿ya? Y básicamente lo único que hay que hacer es reemplazar, ¿ya? Nada más que eso. Entonces uno llega y dice, son 30 metros son 15 metros dividido 2, ¿ya? Esto perfectamente, esto se puede simplificar con esto y me queda 15, ¿ya? Entonces el área del triángulo va a ser igual a 15 metros por 15 metros.
¿Ya? Ya. Ahora 15 por 15. Lo vamos a hacer acá al lado, no quiero estarme calentando mucho la cabeza. 25, 5 por 1, 5, que son 75, y acá son 15. Entonces son 2,25. ¿Ya? Tenemos 2,25. Entonces el área del triángulo es 225. ¿Ya? Pero como es un área, va a ser en metros cuadrados. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué en metros cuadrados? Resulta, y esto lo vamos a ver después en álgebra, que cuando uno tiene, por ejemplo, metros por metros, acuérdense la propiedad que teníamos en las potencias. ¿Se acuerdan cuando había una propiedad que decía que cuando habían dos potencias de igual base, ¿ya? Por ejemplo, elevado a un b, entonces esto, cuando se está multiplicando, esto se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Entonces esto quedaría a igual a 2b. ¿Se acuerdan de eso? Ya, lo mismo pasa acá. Entonces yo tengo la igual más, tengo estas bases y tienen un exponente 1. Entonces mantengo la base y sumo los exponentes. Me queda 1 más 1. Entonces me queda n elevado a 2. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Entienden? Nomás que no es con números. Y esto lo vamos a después a repasar en álgebra. ¿Ya? Esto es como que está generalizado. ¿Ya? Y aquí es importante siempre dejar la unidad. Porque esta es una unidad física y uno si no dice, si solamente dice 2,25 está incorrecto, ¿ya? Porque acá nos están pidiendo área y el área va, la respuesta va acompañada con un algo del sistema métrico que esté al cuadrado, ¿ya? Así que es muy importante. Ya, así que ahora vamos a ver dos ejercicios cortitos, porque esto en realidad no necesita mucha más explicación, ¿ya? Es solamente saber la fórmula y aplicarla, ¿ya? Vamos a tener dos ejercicios cortitos más, y ya vamos a pasar a lo siguiente, que es el caso particular de un área de un triángulo cuando es rectángulo. Ya van a tener nombres, ¿ya? Van a empezar a tener nombres, y ya vamos a empezar a ver qué pasa con el área de un polígono y un área regular e irregular, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, entonces vamos a hacer estos dos ejercicios que son cortitos, en realidad reemplazar nomás, ¿ya? ¿Por qué no lo veo más asidero? Porque resulta de que esto es aplicable a cualquier tipo de triángulo en cualquier tipo de forma que tenga el triángulo, ¿ya? Entonces no es necesario estar haciendo tanto ejercicio, por eso vamos a usar el mismo triángulo de referencia, ¿ya? Y no es, como les digo, no es necesario ahondar más en ello, ¿ya? Vamos a utilizarlo como herramienta para poder resolver otros ejercicios más complejos. ¿Ya? Entonces, primero nos dice que si AB, o sea, la base, ya vale 45 centímetros, y CD, que es la altura, es 22 centímetros, entonces, ¿cuánto es el área? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos nuestra fórmula. En este caso sería el área del triángulo, ya sería igual a AB, que es la base, por CD, la altura, dividido 2. O sea, AB sería 45 centímetros por CD, que es 22 centímetros. Dividido 2, ¿ya? Esto se puede simplificar, esto me da 11. Entonces me quedaría que el área del triángulo va a ser igual a 45 centímetros por 11 centímetros. Acá nunca olvidarse de las unidades físicas, ¿ya? Por favor, no se olviden, porque resulta de que hay mucha gente que llega y termina el ejercicio, y fue lo que insistí lo anterior, y está mal. Es así de sencillo, ¿ya? Ya, entonces acá los 45 más los los 45 por los 11 son 495 en este caso centímetros cuadrados. Ya justificamos lo anterior porque es en cuadrados, ¿ya? En realidad es porque estás yendo en dos direcciones, ¿ya? Eso es lo que indica, ¿ya? El cubo es que es 3 direcciones, 4 a la cuarta es 4 direcciones, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ahora vamos al segundo, ¿ven? Y es así de sencillo, no hay que sacarse... O sea, las complicaciones que tener esta cuestión es cuando, por ejemplo, me den, no sé, este retraso, y tengo que sacar la altura primero,
¿entienden? O me dan el área y tengo que sacar la altura y después encontrar. Ese tipo de cosas, pero es hacer como una regla 3 simple nomás, nada más. Ya, entonces, de nuevo, lo mismo. Tenemos el área entonces del triángulo, me va a ser igual a AB por CD dividido 2. Y eso es igual a, en este caso, 5 kilómetros por 2,3 kilómetros. Ya, también decidí que sean de la misma unidad porque igual sería una complicación extra estarle haciendo cambios de unidad, ¿ya? Y yo sé que el cambio de unidad no es tan difícil porque resulta de que solamente son potencias de 10, entonces uno tiene que multiplicar o dividir por 10, o en el caso de, si fuera segundo, sería por 360, o sea, por 60, disculpen. Pero resulta de que es una complicación extra y es más para la física que ahí uno puede practicar. Y ahora estamos en matemáticas. ¿Ya? Así que, bueno, continuamos. Entonces tenemos el área del triángulo. Va a ser igual a 5 por lo que tenemos acá. Ah, y esto dividido por 2. Ya, esto 2,5. ¿Ya? Se me queda 2,5 kilómetros por 2,3 kilómetros. ¿Ya? Entonces el área del triángulo va a ser finalmente 5,75 kilómetros. ¿Ya? Y eso es nada más que eso. ¿Ya? Así de sencillo. No hay que complicarse mucho la vida. Y tampoco hay que estar buscando ecuaciones muy largas ni nada por el estilo. ¿Ya? Así que ahora lo que vamos a ver es el caso especial, ¿ya? Del triángulo rectángulo, porque va a tener coincidencias, que era lo que les estaba comentando acá. Va a tener coincidencias con los lados, ¿ya? Pero es el caso particular que tiene el triángulo rectángulo, ¿ya? Y bueno, ahí su respectivo ejemplo, y ya pasaríamos a lo que le había comentado antes, que era el área de un polígono, ¿ya? Ya sea regular o irregular, ¿ya? De hecho, el desafío va a ser poder hallar el área de un polígono irregular, ¿ya? Así que ahí va a estar ese bien entretenido. Así que no, vamos allá. Ya, continuamos entonces con el asunto del área de los triángulos, pero en un caso particular que es el del triángulo rectángulo. Ya, ¿por qué es particular? Primero, porque le vamos a asignar nombres a los lados, ¿ya? Y segundo, porque van a haber una coincidencia, ¿ya? Acá dice, el área ¿ya? De este triángulo rectángulo es el producto de los catetos, ya vamos a ver qué es, dividido por 2. Esto ya que uno de los catetos coincide con la altura y el otro con la base, ¿ya? Ahora, aquí la base es el cateto AB, ¿ya? Y la altura es el cateto AC, ¿ya? Ahora, desde ahora en adelante, los triángulos rectángulos van a tener, los lados van a tener esos nombres. El lado más largo, ¿ya? El que sea opuesto al ángulo recto que tenemos acá, se le va a llamar hipotenusa, ¿ya? Esto, acuérdense, y les va a servir mucho, y de hecho lo vamos a ver más adelantito viendo el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y los otros dos se van a llamar catetos, ¿ya? Esto nunca va a ser el vídeo, porque después de la geometría analítica esto aparece a cada rato, ¿ya? Así que para que lo tengan bien claro, ya la región achurada, la región que estamos tratando de buscar, ya cuánto equivale, ya, y como les digo, a diferencia de ese triángulo que teníamos nosotros así, ya, por ejemplo puede ser uno así, esa va a ser la altura y no coincide con los lados, ya, y tengo un lado que es la base, pero tengo una altura que está adentro. Este no es, la base y la altura, en este caso coinciden, ya. Por eso es que esto es dos particular. Entonces hagamos este ejercicio bien escueto, bien rápido, no hay que complicarse mucho la vida. Ya, entonces acá el área del triángulo, sería AB por AC dividido 2. ¿Ya? Entonces AB sería 7,7, ¿ya? Por 4,6, que es AC, ¿ya? Y esto dividido por 2, ¿ya? Eso de acá se puede simplificar, esto con esto, y me queda 2,3, ¿ya? Entonces me quedaría que el área del triángulo va a ser igual a
7,7 centímetros. Acuérdense, vuelvo a insistir y soy majadero, acuérdense de siempre dejar la unidad física, ¿ya? Aquí no estamos midiendo números, sino que estamos midiendo algo físico, ¿ya? Que es un área, ¿ya? Entonces me queda por eso. Entonces el área, finalmente, del triángulo va a ser igual a 17,71 centímetros cuadrados, ¿ya? Acuérdense que cuando es área es cuadrado, cuando es volumen es cubo, ¿ya? Pero cuando es área es cuadrado. Ya, entonces de eso se trata el asunto del caso especial, ¿ya? Y es básicamente, a diferencia de los otros triángulos, este en particular va a coincidir con los catetos, ¿ya? Cuando está ordenado de esta manera, obviamente. Si yo lo ordeno y le dejo la hipotenusa como base, aquí una línea recta que va a llegar hasta el ángulo recto, obviamente va a ser nuestra altura. Pero aún así, por ejemplo, supongamos que yo tengo este y este es un ángulo recto, y nosotros vimos, ya, aquí tengo mi base y tengo mi altura. Ya, ustedes me dicen, ya no son los catetos, pero yo también, esto también es una altura, entonces también se formó nuevamente un triángulo rectángulo, entonces va a tener este lado acá y este lado, me van a hacer la altura y voy a poder sacar el área de todo esto que está acá. Y después este lado de acá, con este mismo lado, voy a poder sacar todo el área de acá y voy a poder sacar todo el otro triángulo. Entonces, como les había dicho antes, cualquier figura geométrica se puede componer en varios triángulos, ¿ya? Y vamos a arreglarlo para que siempre nos coincida con un triángulo rectángulo, ¿ya? Es así de sencillo, ¿ya? Así que, gracias a eso, que lo vimos hace hartas clases atrás y que espero que no se hayan olvidado, vamos a ver qué pasa con el área de calcular el área de un polígono, ¿ya? Vamos a primero ver el área de un polígono regular, ya vamos a ver ahí un caso, vamos a hacer un ejercicio y después vamos a dejar enunciado el asunto del polígono irregular, ¿ya? Y el ejercicio que deberíamos hacerlo lo vamos a dejar de desafío, ¿ya? Para que se haga. Y después de eso vamos a ver el teorema de Pitágoras, un par de ejercicios, y bueno, y ya con eso ya vamos a finalizar todo lo que tiene que ver con los triángulos, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, vamos a ver primero entonces que tiene que ver con el área de un polígono regular, ¿ya? En realidad es bien fácil en todo caso porque como se cumple de forma exacta el asunto que habíamos conversado antes de la descomposición de todo polígono en un triángulo, y visiblemente es más claro, ¿ya? Entonces dice, para un polígono regular, se divide el polígono en triángulos, pero todos isósceles, ¿ya? En este caso, isósceles, ¿ya? Y la misma área, ¿ya? Que tienen que tener la misma área. Se calcula el área de uno de ellos y luego esta se multiplica por el número de triángulos que se haya dividido el polígono, ¿ya? Les pido disculpas si es que no se ve de forma regular, pero intentemos creer de que esto es un hexágono regular, ¿ya? Tiene sus vértices, tiene sus lados, y aquí se produce la altura. Entonces, ¿qué quiere decir? Me está diciendo eso, es que este de acá, que está ahí, que básicamente me dice que el triángulo ABG, ¿ya? Es isósceles, ¿ya? Entonces, el triángulo ABG es isósceles, ¿ya? También podemos decir, no sé, que estos ángulos son iguales y cosas por el estilo, pero no viene al caso, ¿ya? De estos lados también son iguales, etc. Pero acá lo que nos interesa es el lado AB y la altura, ¿ya? Y gracias a eso, nosotros para este caso vamos a decir que el área del polígono, que en este caso es un hexágono, ¿ya? El polígono o el área hexágono. Sería la base, que es AB, ¿ya? Por la altura que tenemos acá, que marcada en H, dividido 2. ¿Sí? Se mantiene lo mismo que habíamos estado haciendo antes, ¿ya? Y, bueno, y eso lo tenemos que multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque tenemos esa base por altura, me va a dar este triángulo solamente esta área. Esta que tenemos acá,
Nosotros necesitamos toda esa. Entonces, como esta va a ser igual a cada uno, este trozo es igual a cada uno de los otros trozos, piénsalo así como una repartija de torta, por ejemplo. Entonces, si yo saco esto y lo multiplico por cada uno de los trozos que se formaron a posterior, sin ningún problema va a poder sacar el área del polígono regular. Entonces sería esto por la cantidad de trozos que tenemos. ¿Cuántos trozos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Y ahí aparece esos 6 que tenemos acá, ¿ya? En ese caso es particular para este caso, para la redundancia. Es para este polígono, porque si fuera, por ejemplo, un octágono sería por 8, si fuera un decágono sería por 10, así, etc. Ya, entonces después, bueno, ahí se simplifican esos dos, obviamente, y ya me da el área del polígono, que es el hexágono, que habíamos hablado acá. Hexágono. Entonces sería AB por H por 3, ¿ya? Entonces, esa es la forma de poder resolver el concepto del ejercicio de un polígono regular, ¿ya? Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio acerca de eso mismo, ya con datos, ¿ya? Para que más o menos me identifiquen cómo se hace el asunto, y ya después vamos a dejar expresado lo que tiene que ver con el polígono irregular, pero no se va a hacer ejercicio porque eso va a ser el desafío, así que ojo con eso, ¿ya? Así que vamos allá. Ya, vamos a hacer un ejercicio acá bastante simple. De hecho vamos a rememorar algo que habíamos hecho al principio de geometría, que es encontrar el perímetro, ¿ya? Entonces dice, calcular el área y el perímetro del polígono regular del lado 4 centímetros y altura 3 centímetros, ¿ya? Aquí asumamos de que esto es un pentágono regular, ¿ya? Me disculpan ahí si es que no hay mucha sapiencia en lo que tiene que ver con el dibujo. Entonces nosotros establecemos acá nuestras líneas, nuestros triángulos isósceles, ¿ya? Ya. Entonces supongamos acá que esto es A y esto es B, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestra altura, ¿ya? Pero también sabemos que acá, esto de acá es 4 centímetros, ¿ya? Vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo acá, de aquí hasta acá, ahí, 4 centímetros. Y un lado. Eso es lo que tenemos. Nosotros siempre ayuda a hacer un diagrama y ver más o menos cómo van las cosas. ¿Ya? Eso. Entonces, para este caso, lo que tenemos que el área entonces del polígono en este caso es un pentágono. Vamos a dejarlo así, un simbolito ahí. Bueno, sería en este caso AB por la altura dividido 2, ¿ya? Pero eso es uno de los triángulos. ¿Y cuántos triángulos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, porque es un pentágono, ¿ya? Entonces tenemos que multiplicarlo por 5, ¿ya? Para que me dé el área del polígono. Y entonces el área del pentágono, ¿ya? Pentágono regular obviamente, va a ser igual a AB. AB nosotros sabemos que es 4 centímetros. 4 centímetros por H, ya que H nosotros sabemos por el enunciado que es 3 centímetros. Aquí yo dividido por 2 y por 5, ¿ya? Se entiende. Esto se puede simplificar con eso. Entonces el área del pentágono va a ser igual a 2 centímetros, ¿ya? Por 3 centímetros por 5, ¿ya? Entonces finalmente el área del pentágono va a ser igual a 30 centímetros cuadrados, ¿ya? Ahí está. Entonces sería el área del pentágono, ¿ya? Que nosotros estábamos buscando. Ahora, ¿ves? Ni siquiera necesitamos saber otros datos. Si ya teniendo eso como es regular, listo, no hay problema. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer para encontrar el perímetro, nosotros sabemos que ya tenemos un lado,
¿ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer para encontrar el polígono, el perímetro del pentágono, del polígono, ¿ya? Que sería el perímetro del pentágono, sería igual a, en este caso, AB, que es el lado, por la cantidad de lados, ¿ya? Que tengamos, la cantidad de lados. ¿Ya? Entonces el perímetro del pentágono va a ser igual a AB, que es 4 centímetros, por la cantidad de lados que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, porque es un pentágono. Entonces 5. ¿Ya? Y si se fijan, acá ya no nos va a quedar cuadrado porque es una unidad lineal. ¿Ya? Esta es de área. ¿Ya? Va hacia dos direcciones. Como en dos direcciones, al cuadrado, como en una dirección, es a la primera potencia. Entonces el área de un pentágono es igual a 20 centímetros. ¿Ya? Y esta es la otra respuesta que nos estaban pidiendo. Ahora, si no se acuerdan de esto, revisen los videos anteriores que yo les mostré cuál es el área, ¿ya? O sea, el perímetro. Vamos a sacar el perímetro. Al principio, casi al principio, ¿ya? Vamos a sacar el perímetro de las cosas. Ya, así que eso sería un ejercicio, ya que sería de aplicación de lo que nosotros estábamos viendo recién, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ahora vamos a dejar enunciado que tiene que ver con el cálculo de áreas de un polígono irregular y solamente va a estar enunciado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma de poder resolver el polígono, un polígono irregular es exactamente de la misma manera. Más que acá, lo que vamos a estar buscando, siempre vamos a tener que estar ingeniándolas para poder encontrar un triángulo que no sea efectivo para poder medir un trozo de ese polígono irregular, ¿ya? Así que, nada, pues, vamos entonces a lo que tiene que ver con las definiciones del asunto del cálculo del área de un polígono irregular, para ya después pasar, saltando el ejercicio y pasarnos al teorema de Pitágoras, ¿ya? Ahí vamos a avanzar un poco. Y entonces en un polígono irregular, ya lo vimos anteriormente, es bien fácil. Un polígono irregular tiene una cierta complicación extra, pero no es tan más difícil en realidad. Ya en un polígono irregular se trazan diagonales desde uno de los vértices, ya lo que divide el polígono en triángulos. Obviamente hacia otro vértice que no sea consecutivo. ¿Ya? Se dibujan las alturas en cada uno de ellos y luego se calcula el área de cada uno y se suman. ¿Ya? Esa es la diferencia. Antes se multiplicaban nomás y listo. Ahora acá tienes que sacarlo cada uno por separado y se suman y así va a dar por resultado el área total. Entonces acá por ejemplo tenemos un polígono regular. Ya pongámosle la vértice A, B, C, D, E. ¿Ya? Y a partir del vértice A nosotros establecimos dos ¿cómo es esto? Dos diagonales, ¿ya? Que me van a transformar en tres triángulos, ¿ya? Tengo el triángulo 1, triángulo 2 y el triángulo 3, ¿ya? Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer acá es trazar la altura. Por ejemplo, de esta le trazamos la altura ahí, y después de esta, por ejemplo, le trazamos la altura acá, y de esta le trazamos la altura aquí. ¿Bueno? Entonces igual se dio un triángulo, como les dije yo antes, no hay ningún problema. Entonces acá para hallar el área del triángulo, o sea del polígono irregular, ¿ya? Es para este caso, ¿eh? Para este caso en particular. Este es para caso particular. Ya, vamos a dejarlo ahí explícito porque no va a faltar la persona que crea que esto es para siempre y no es así. Depende de qué polígono estemos enfrentando. Ya, entonces en este caso, como tenemos tres triángulos, entonces va a ser la suma del área del triángulo, en este caso ABC, más la suma más el área del triángulo ACD, área del triángulo ACD, y el área más el área del triángulo AED, más el área del triángulo
AED. ¿Ya? Eso sería. Ahora, si ustedes lo quieren desarrollar, nosotros podemos poner acá perfectamente ya el área del polígono irregular, ya va a ser igual el área de esto, va a ser base por la altura, o sea, sería AC, que es la base, y acá tenemos nuestra altura, que sería, bueno, acá pongámosle H1, pongámosle H2 y acá pongámosle H3, ¿ya? Entonces va a ser H1 dividido 2, ¿ya? Más, después tendríamos la base, en este caso que sería AD por H2 dividido 2, más, después sería la altura, o sea, la base que sería de este, que sería AD, que es coincidente incluso, de hecho, AD, por H3 dividido 2, ¿ya? De hecho, eso después se puede sumar y toda la opción, de hecho, por ahí se puede hacer otra aplicación, pero bueno, se puede dejar algún desarrollo algebraico, cosas por el estilo, pero no es necesario. ¿Ya? Entonces, eso sería básicamente la forma de poder hacer los polígonos irregulares. A diferencia del otro que si llegase a multiplicar, vas a sacar uno y listo, acá no, hay que sacarlos a todos por separado. ¿Ya? Y de esto se va a tratar el desafío, ¿ya? Así que para que estén atentos. ¿Ya? Así que pasado eso, este tema, pasamos al siguiente, que es el del teorema de Pitágoras, ¿ya? Y con eso ya vamos a finalizar. Vamos a definirlo, vamos a hacer un ejemplo y 3 ejercicios, y con eso ya después vamos a pasar al desafío y finalizamos el capítulo. Así que vamos allá. Ya, vamos a ver entonces el asunto del teorema de Pitágoras, y esta es la última materia que vamos a ver acerca de triángulos, y ya por fin vamos a terminar con los triángulos. Duró harto, pero bueno, había harto que ver, y los triángulos son la base para toda la geometría, así que era evidente que íbamos a tener harto. Ya, entonces, acá tenemos el teorema de Pitágoras, ya que nace de esta figura, ya le tenemos acá. Ustedes miran por qué. Miren, dice: en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos, ¿ya? O sea, la suma de estos cuadrados, ¿ya? Del área de esos cuadrados, por ejemplo, es igual al cuadrado construido por la hipotenusa, ¿ya? O sea, si yo sumo esa área con esa área, me va a dar esa área, ¿ya? Por eso que, si se fijan acá, estamos hablando, por ejemplo, de este lado C, y bueno, yo les adelanto que el área de un cuadrilátero, donde este puede ser un cuadrado, va a ser su lado por su lado, ¿ya? En este caso sería el lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque los cuadrados tienen todos sus lados iguales, ¿ya? Entonces sería, por ejemplo, en el caso acá, de este triángulo, o sea, de este cuadrado, sería, como este lado es C, ese lado sería C cuadrado, ¿ven? Y en este lado acá, acá es igual. Ahí sí. En este lado acá es el lado B, entonces sería B cuadrado. Y en este lado acá sería A cuadrado. Entonces a partir de eso aparece el asunto de esta igualdad que tenemos acá, ¿ya? Que es que la suma de las áreas de los cuadrados que tenemos acá y acá van a ser igual al área que tenemos en este cuadrado, ¿ya? A partir de eso aparece el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Dejando eso bien claro. Bueno, aquí después vamos a conocer los tíos pitagóricos, cosas por el estilo, pero en realidad por el momento no es tan necesario. Ya vamos a tener más asidero cuando estemos en geometría analítica, ahí sí, va a seguir algo. Ya, entonces, ejemplo, dice calcular la hipotenusa si AC, que tenemos acá, que sería hasta el lado donde sería para B, y es 8 centímetros, y disculpen, ahí sí, CB es 4 centímetros, ¿ya? Entonces, ahora nosotros nos ceñimos a esto, ¿ya? Resolviendo. Entonces decimos, ya, necesitamos la hipotenusa vale C, entonces C cuadrado va a ser igual a
tenemos A, y A es CB. A es CB. CB es 4 centímetros. Entonces sería 4 centímetros al cuadrado más B al cuadrado. B es este lado. ¿Ven? Aquí tienen que tener mucho ojo. Acuérdense de eso. B es este lado. Entonces AC. ¿Ya? AC es 8 centímetros. ¿Ya? Entonces C cuadrado va a ser igual a, en este caso, 4 por 4 es 16. ¿Ya? Y esto me queda en centímetros cuadrados. Acuérdense de aquí. Acuérdense de esto cuando, por ejemplo, cuando está centímetros, está elevado a 1, elevado a 2. Había una propiedad que yo hacía que esto quedaba la misma base y se multiplicaban los exponentes. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces ahí por eso me quedan centímetros cuadrados. Acuérdense de esa propiedad de la potencia. Ya, más, y después tenemos 8 por 8 es 64 centímetros cuadrados. Ya no se olviden que estamos calculando, en este caso, la hipotenusa. ¿Ya? ¿Cuánto hay? Y la hipotenusa acá me va a dar en centímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a sacar una raíz. Entonces me queda C cuadrado es igual a 16 más 64, que son 80 centímetros cuadrados. ¿Ya? Acá lo que hay que hacer es sacar raíz. ¿Ya? Acá en teoría yo tendría que poner más menos, ¿ya? Después vamos a ver. Pero como es algo, un centímetro, una unidad física de algo que existe, entonces siempre va a ser más, ¿ya? Así que no se preocupen de eso, si es que lo van escuchando en algún momento. Aquí no es necesario, ¿ya? Se me queda la raíz de 80 centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto está, recuerden que esto de aquí es lo mismo que decir esto elevado a un medio, ¿ya? Y 2 por un medio me da 1, ¿ya? Por eso me queda 30 centímetros, ¿ya? Entonces, si yo voy resolviendo, bueno, esto lo puedo dejar como la raíz de 16 por 5 centímetros, y eso es igual a la raíz de 16 por 5 centímetros, y eso es lo mismo que la raíz de 16 es 4 por la raíz de 5. Ay, que me faltó la raíz. Ahí sí. Centímetros, ¿ya? Eso sería entonces. Entonces acá le vamos a poner acá más grande. Entonces C, entonces la C va a ser igual a la 4 por la raíz de 5 centímetros. ¿Ya? Ahí ustedes, si quieren saber la cantidad exacta, no tan exacta, en realidad, quieren saber más o menos cuánto es, veanlo, lo pueden hacer en la calculadora sin ningún problema, pero siempre esto va a ser más exacto que la calculadora. Y te miran, ¿pero cómo? Porque siempre la calculadora tiene una cantidad de dígitos que puede dar, pero estos normalmente tienen infinidad de dígitos hacia adelante, entonces no va a ser llegar y tan fácil decir, no, esto es esto, ¿ya? Así que así se resuelve. Y esto va a ser muy frecuente. Le van a dar resultados con raíces, ¿ya? Así que van a tener que recordar lo que nosotros hicimos en aritmética y trabajarlo como corresponde, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer 3 ejercicios, ¿ya? Bien rápido, bien sencillo, que básicamente es calcular. Vamos a utilizar un puro triángulo, ¿ya? Y vamos a hacer los 3 ejercicios rápidamente para ya después dejar el desafío y finalizar el capítulo, ¿ya? Vamos allá. Ya, vamos a hacer entonces estos 3 ejercicios que en realidad lo vamos a ver como casos, pero en realidad no tiene. En realidad son 3 ejercicios, ¿ya? Cuando hay una incógnita de por un lado, por el otro, ¿ya? Así de sencillo. Lo primero que pasa cuando, en el caso 1, cuando nos falta C. Si se fijan acá tenemos AC, que es el lado B, ¿ya? Vamos a dejarlo como el lado B, inmediato. Este es el lado B. Y este de acá, el BC, es el lado A. ¿Ya? Entonces nos hace falta, ¿qué nos hace falta? C, ¿ya? Entonces eso es lo que tengo que hallar. Entonces ahora C, o AB, ¿ya? Si quieren dejémoslo como AB, ¿ya? O que es lo mismo, AB cuadrado, o que es lo mismo C cuadrado, que es lo que nosotros decimos acá, va a ser igual a AC, que es 6 centímetros,
Esto al cuadrado. Recuerden dejar esto así, ¿eh? No pueden llegar y ponerle el tiro al cuadrado porque va a haber una confusión de forma gigante, ¿ya? Y el lado BC, que es 8 centímetros, también esto al cuadrado, ¿ya? Entonces C cuadrado va a ser igual a 6 por 6 es 36, ¿ya? Centímetros cuadrados, no se olviden de la unidad física, y 8 por 8 es 64 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, ahora nosotros seguimos resolviendo. Dice 36 más 64 son 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces acá aplicamos raíz. Recuerden que aquí no nos preocupamos la raíz, que la parte negativa de la raíz, solamente la parte positiva por ser una unidad de medida, ¿ya? No hay, por ejemplo, menos 4 centímetros, a menos que sea que estemos hablando en el plano cartesiano, y ahí ya nos vamos a otro punto ya de la física. Y entonces aquí aplicamos raíz ya en ambos lados, y me queda que C sería igual a la raíz de 100 centímetros. ¿Ya? Entonces C va a ser igual a, en este caso, la raíz de 100, que es 10. 10 por 10 son 100. ¿Ya? Eso sería entonces el caso 1. ¿Ya? Entonces ahí, cuando tengo esos datos, me da aquello. Y este de hecho es un trío pitagórico. ¿Ya? El primero que le vamos a hacer. Primer trío. Que es el 6, el 8 y el 10. ¿Ya? Cuando pasa aquello, concepto siempre, o sea, siempre, si es que tiene dos de estos, siempre va a pasar el otro. Pero este viene desde uno que es el original, que es el 3, 4, 5. ¿Ya? Si se fijan, es una multiplicación. Cuando hay alguno que mida 3 y el otro que mida 4, el otro va a medir 5, sí o sí. ¿Ya? Eso se refieren a los tríos pitagóricos. También hay otros como el 2, bueno, no quiero, la verdad no quiero andar en eso porque a posterior lo vamos a ver en geometría analítica, ¿ya? Pero de eso se trata de los tríos pitagóricos, ¿ya? No quiero confundirlo en realidad, así que lo voy a dejar ahí. Ya, entonces de hecho lo vamos a dejar esto acá de inmediato para poder ahorrar espacio. ¿Ya? Entonces va a ser, ya sabemos que C es igual a 10 centímetros, ¿ya? Ahí. Entonces ahora vamos al caso 2. Caso 2, vamos a hacer por acá al ladito. Tenemos el caso 2. El caso 2 sería cuando C, ¿ya? Ahora ya vamos a ver C, va a ser igual a 20 centímetros. Y A, en el lado de acá, es igual a 12 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular B. Ya, entonces, sigamos haciendo lo que estamos haciendo antes. Entonces, reemplazamos, así sencillo. Tenemos C, ya, que es 20 centímetros. Tenemos que elevarlo al cuadrado. Esto va a ser igual a... Fíjense que están malitos. Malitos. Va a ser igual a... acá 12 centímetros al cuadrado más, en este caso es B, que no lo sabemos, B al cuadrado. ¿Ya? Se fijan, ahora quedó al otro lado. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora lo que nosotros tenemos que sacar va a tener otra particularidad porque vamos a tener que jugar. Esto al final es jugar como con las ecuaciones. Así que, pero hay que acostumbrarse, la verdad. Entonces 20 por 20 es 400, ¿ya? 12 por 12 es 144. Volver al cuadrado. Ahora, y eso me falta 10 centímetros cuadrados, ¿ven? Casi me equivoco. Ahora, esto acá, se supone, ya les había dicho que esto había que sumar, pasar restando, restarle 144 a cada lado. ¿Ya? Entonces acá me quedaría 400 centímetros cuadrados. Es igual a 140, menos 144 centímetros cuadrados va a ser igual a 144 centímetros cuadrados menos 144 centímetros cuadrados
más b cuadrado. Eso se va con eso, ¿ya? Se mantiene la igualdad, eso es para que se mantenga la igualdad. Y ahora si yo resto eso con eso, me da 256 centímetros cuadrados. Y eso me da igual a b, que es lo que me sobra acá. Entonces ahora aplico raíz, ¿ya? Se aplica raíz en ambos lados, por eso es que se puede hacer, ¿ya? Entonces me queda que b va a ser igual a la raíz de 256 en centímetros, ¿ya? Pero la raíz de 256 es 16, 16 por 16, ¿ya? Entonces aquí lo podemos dejar ya de forma concreta, y b va a ser igual a 16 centímetros en específico, ¿ya? ¿Ven? Es siempre el mismo procedimiento, ¿ya? Vamos a ver el caso 3, que sería, que en realidad es muy parecido a este, que básicamente vamos a tener que encontrar A, ¿ya? Nada más que eso. Entonces encontramos A, si es que vamos a poner el caso 3, si B vale 5 centímetros, y C vale 12 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Ya? Eso es lo que nos están preguntando. Ya, entonces, hacemos lo mismo. Tenemos C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Si quieren lo pueden reescribir siempre. Ya tengo C cuadrado, que es 12 centímetros. Eso cuadrado es igual a al cuadrado, que no sabemos, más b al cuadrado, que es 5 centímetros al cuadrado, ¿ya? Acá sabemos que es 144 centímetros cuadrados, y esto es igual a al cuadrado más 25 centímetros cuadrados, ¿ya? Por el momento yo creo que vamos bien. Ya, aplicamos lo que habíamos dicho antes, restar a ambos lados ahora 25, que es lo que me está estorbando ahí. Me queda 144 centímetros cuadrados menos 25 centímetros cuadrados va a ser igual a cuadrado más 25 centímetros cuadrados menos 25 centímetros cuadrados. ¿Ya? Eso se va con eso. Y ya me quedaría esta resta, que serían 119 centímetros cuadrados es igual a cuadrado. Aquí ya se aplica la raíz. Entonces A me va a quedar como la raíz de 119 centímetros, ¿ya? Aquí en específico no se puede hacer nada porque es un número primo, así que no, no se va a poder hacer nada en particular. ¿Ya? Entonces al final, si se fijan, bueno, estos dos son muy parecidos, ya la única diferencia es salir este con este o este con este, ya que en realidad es como el manejo de la ecuación, nada más que eso, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado nomás en cuanto a lo que tiene que ver con las raíces y cosas por el estilo. Por eso es que se pasa aritmética primero, por eso es que se pasa todo el asunto de los triángulos primero, y ya se empieza a ver un poco de ecuaciones para que se pueda manejar esto a la perfección, ¿ya? Así que esto es el teorema de Pitágoras, ya bien a grosso modo, obviamente. Ya después hay otras aplicaciones cuando hay integración por partes con... integración por sustitución trigonométrica. Esto va a servir mucho el teorema de Pitágoras, mucho, más de lo que creen, sumado a los ángulos que se pueden sacar, los senos y los cosenos. Pero, bueno, y ahí se van a acordar de lo simple que era esto. Pero lo importante es que en este capítulo ya hemos terminado todo lo que tiene que ver con los triángulos. ¿Ya? Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar al desafío de la semana y bueno, anunciar lo que viene para la siguiente, que va a ser algo ya distinto. Ya vamos a finalizar el asunto de los triángulos, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. Ya, entonces les dejo con el desafío de la semana, que es el siguiente. Tenemos este polígono irregular, ¿ya? Tenemos allí sus diagonales que trazamos y dice que hay que calcular el área del polígono, en este caso polígono irregular. Y aquí están los datos: FD, FB, FC, ¿ya? FD, FB, FC, ¿ya? Con sus respectivas medidas, y tenemos de la altura también H1, H2, H3 y H4, ¿ya? Es bien sencillo, la verdad. Lo único que tienen que hacer es sacar el área de cada uno de estos triángulos y sumarlos, ¿ya? Nada más que eso. Es bien sencillo el desafío de esta semana. Ya, así que nada, pues ojalá que
sea bien fructífero. Ya esto obviamente lo voy a subir también a las redes sociales. Y ya el próximo capítulo vamos a empezar con lo que tiene que ver con los cuadriláteros. ¿Ya? Los cuadriláteros nos van a tomar un tiempo en poder pasar todo lo que tenga que ver con ello, y aquí vamos a tener que hablar de los paralelogramos primero, empezando por los cuadrados y rectángulos, ¿ya? Los rombos también, los romboides, los trapecios, ¿ya? Y bueno, eso es lo que nos va a llevar todo el otro capítulo, va a ser más que nada informativo, ¿ya? Y después de eso vamos a hacer ejercicios acerca de los cuadriláteros, ¿ya? Los en específico, ¿ya? Los paralelogramas sobre todo. Ya, así que nada, pues, espero que haya sido fructífero todo este tiempo que estuvimos viendo de triángulo. Ya vamos a pasar a otro capítulo ya que tiene que ver con los paralelogramos, o en este caso los llamados cuadriláteros, ¿ya? Así que nada, pues, como les digo, espero que haya sido una muy buena experiencia de haber visto todo esto que respecto a los triángulos, y los invito a hacer el desafío, ¿ya? Muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Como siempre, en la descripción les voy a dejar ahí el link al desafío y a otras cosas, a mis redes sociales, como también a los símbolos que siempre están ahí. Y nada, muy agradecido, vuelvo a reiterar, de todo el apoyo que he tenido. Y bueno, si no se han suscrito, hágalo, active la campanita para notificaciones, déjenme un mensaje, si quieren alguna observación, denle like, ¿ya? Y nada, ahí si es que necesitan también clases, también me pueden contactar. Y bueno, ojalá que tengan un muy lindo fin de semana, y bueno, como siempre, sí.